con las ideas principales del libro, pero están tan bien fundamentadas que tiene que publicarse para que se discuta en la comunidad jurídica. Y a partir de ahí, pues fue un espaldarazo para mí muy bueno. El libro se publica. Yo, sorpresa para mí, el libro, hay una segunda reimpresión. El primer tiraje se vendió muy bien, mucho más de lo que yo esperaba, y la editorial pues me dice que una segunda edición. Yo digo, creo que todavía no hay, o no estoy lo suficientemente maduro para una segunda edición. Una segunda edición significa realmente una nuevas ideas. Estoy trabajando en eso, pero yo dije, no, yo una segunda edición no la voy a hacer, en este momento no. Si gusta una reimpresión, y efectivamente la editorial se decidió a reimprimirlo. Esa es como la historia del libro, ¿no? Para que lo conozcan. Ahora voy a empezar formalmente mi exposición. No quiero alargarme más de lo debido para dejar espacio a preguntas. La estructura va a ser la siguiente. Voy a hacer una introducción en donde quisiera que ustedes, o resaltar, probablemente muchos ya lo sepan, pero resaltar cuál es el problema de la prueba ilícita, por qué genera tanta fascinación en los juristas, porque aunque se ha estudiado mucho, porque es un tema que se ha trabajado demasiado, se sigue trabajando. En segundo lugar, pretendo hacer algún recuento, alguna referencia histórica y bibliográfica, porque lo que yo diga acá, pues por supuesto no va a tener la capacidad de agotar todo lo que hay que saber del tema, pero sí podría recomendarles alguna bibliografía adicional. En tercer lugar, pretendo hacer una descripción de los conceptos que utilizamos en Colombia para efectos de comprender la prueba ilícita y la regla de exclusión, digamos, ya descender a la realidad colombiana. Principalmente me voy a focalizar en materia penal, pero como lo he sostenido cada vez que puedo, el problema de prueba ilícita no es un problema penal. Aunque hay más experiencia en penal porque nace en esa área del derecho y porque se han decidido más casos en torno a la figura en materia penal, también puede pasar en cualquier otra área. Pensemos, por ejemplo, en un tema familiar, en donde uno de los cónyuges, por ejemplo, pone un disco duro espejo en el computador de su pareja para efectos de estar verificando a diario lo que esa persona hace, y cuando encuentra algún elemento de conocimiento que sirva para, por ejemplo, probar una relación extramatrimonial, lo presenta como prueba para efectos de demostrar la causal. Pensemos, por ejemplo, en un empleador que pone unas cámaras ocultas o unos micrófonos ocultos en el lugar de trabajo sin informarle a sus empleados, y a partir de ahí se logra detectar algún acto relevante para un despido con justa causa. Esa prueba se puede tener en cuenta, sí o no, en el proceso laboral, y así en cualquier área del derecho. El problema no es un problema penal, por eso todos debemos entrar al debate. Y de entrada les digo, hay varios profesores en Colombia sugiriendo que el régimen de exclusión en materia civil es distinto, y yo tengo mis serias dudas. Tiendo a pensar que hay muchas más similitudes que diferencias. Entonces, digamos que esa tercera parte será un poco esa base conceptual. Y finalmente, la última parte, me referiré puntualmente a lo que podría ser la novedad del libro, que son los llamados criterios de admisibilidad de evidencia ilícita. Bien, entonces empecemos. Vamos resaltando las cuatro grandes etapas de mi exposición. Vamos con la introducción. El problema de regla de exclusión y prueba ilícita se puede ver desde dos discusiones: la discusión del garantismo y la discusión de la epistemología. Vamos con la primera discusión, que tal vez es la más famosa, la del garantismo. La idea del garantismo tiene que ver con el debido proceso o la tutela judicial efectiva, ¿no? La idea es esta, básicamente. El sistema de justicia quiere que el derecho se aplique bien, que se aplique de cara a la verdad de lo acontecido, que si algo ocurrió, entonces se demuestre para que las normas jurídicas se apliquen conforme a la verdad. Pero la idea es que esa búsqueda de la verdad, esa construcción dentro del proceso de la verdad, debe someterse a algún conjunto de garantías o valores jurídicos, que no necesariamente van de la mano de la búsqueda de la verdad. A veces incluso dificultan la búsqueda de la verdad. Pensemos, por ejemplo, en la idea de la preclusividad de los actos procesales, pensemos en la oportunidad para presentar pruebas, pensemos, por ejemplo, en lo riguroso que puede ser llevar a un testigo y someterlo al contrainterrogatorio, a todas estas cosas. Eso a veces no es muy bueno con la búsqueda de la verdad, pero están ahí esas figuras para efectos de proteger valores procesales. Entonces, el garantismo dice, la verdad, si va en contravía de las garantías, debe quedar en un segundo plano. No podemos, con la excusa de buscar la verdad, afectar garantías. Entonces, de alguna manera se han enfrentado dos grandes corrientes, el garantismo y el eficientismo. La idea del garantismo, insisto, es
sí aplicar bien el derecho, pero lo más importante son las garantías. El eficientismo dice, ojo, el derecho hay que aplicarse correctamente porque si no, la ciudadanía va a sentir que el derecho no funciona y se estaría delegitimando con la aplicación incorrecta del derecho. En esa discusión entre eficientistas y garantistas está en la mitad la prueba ilícita, porque desde ya permítanme hacer una aproximación al concepto. Una prueba ilícita viene siendo una prueba que es relevante para un caso porque tiene que ver con lo que se está discutiendo en un caso y es fiable porque tiene capacidad demostrativa para probar el hecho que dice la prueba, que la información que la prueba da es fiable para demostrar lo que la prueba menciona. Pero pese a su pertinencia y a su fiabilidad, el sistema básicamente la excluye, no la tiene en cuenta. Es de alguna manera ponerse una venda en los ojos, pese a que la prueba está allí, la obviamos, ¿no? Permítanme un ejemplo cercano, el caso Aida Victoria Merlano. En ese caso hay un video dentro del consultorio, en donde ustedes lo pueden ver en Google, porque en YouTube, en donde en el video se deja ver al odontólogo, a ella, al menor de edad, a Merlano, la señora que se fuga, vamos, ahí se deja ver muchas cosas, pero ese video que es muy relevante para el caso, muy relevante y muy fiable, porque es un video tomado en tiempo real de cámara de seguridad, el sistema de justicia lo excluye, no lo tiene en cuenta para tomar la decisión. Y entre otras razones, porque no solamente es esa, pero entre otras razones, la absolución al odontólogo de alguna manera se explica porque el juez no pudo tener en cuenta, debido a su exclusión, ese video que era, insisto, tan relevante y tan fiable. Bien, entonces fíjense la discusión tan interesante. Por la otra parte está el tema de la epistemología. La epistemología es una corriente que a mí me atrapó mucho. Cuando se leyó mi hoja de vida se mencionó el máster en razonamiento probatorio, probablemente uno de los posgrados que más marcó, digamos, mi camino hacia el derecho probatorio. Básicamente lo que se dice es que hay que ver el proceso como una estructura para producir conocimiento en cantidad y en calidad. Y pregúntense, si el proceso es un instrumento para producir conocimiento en cantidad y en calidad, ¿cómo hacemos para mejorarlo? ¿Cómo hacemos para que la ingeniería procesal sea mejor para el objetivo de producir conocimiento? Obviamente ahí hay que mirar a los epistemólogos, que son los que nos enseñan cómo producir más y mejor conocimiento. Y un epistemólogo jurista en los últimos años es Larry Laudan, ¿no? Y él nos decía, y en el libro lo menciona, todavía está vivo, pero ya es, digamos, ya no es tan activo académicamente, decía, no hay una figura que yo haya visto en los juristas, en el derecho, que sea de mayor intensidad contraepistémica, decía él, de mayor intensidad para alejarnos de la verdad que la exclusión de prueba ilícita, porque no es más que alejarse deliberadamente de la verdad de un caso. Entonces, por eso, hablando de nuestros queridos Jordis, tanto Jordi Nieva como Jordi Ferrer, se han mostrado de alguna manera contrarios a la exclusión de la prueba ilícita, diciendo, pues, miren, si la señora le puso el disco duro a su cónyuge para efectos de demostrar su infidelidad, pues la señora cometió un delito y que la juzguen penalmente. Pero ¿por qué? Se han preguntado ellos, ¿por qué no tener en cuenta los correos electrónicos, los WhatsApp? Si los correos electrónicos y los WhatsApp son relevantes y fiables para demostrar la infidelidad del cónyuge. O sea, de alguna manera lo que ellos están diciendo es ¿por qué afectar la epistemología dentro del proceso si podemos aplicar otro tipo de sanciones? Insisto, como cometer delitos, cometer faltas disciplinarias, responsabilidad civil, que reparen. Bueno, ellos, insisto, están abogando por la incorporación de pruebas obtenidas bajo esas condiciones. Entonces, el debate es actual, el debate es candente, el debate no se cierra, pero tenemos que conocer el debate, tenemos que entrar al debate, porque nada más y nada menos nos estamos jugando la forma como vamos a procesar los conflictos sociales. Bien, entonces sería la introducción, vamos rápidamente al aspecto histórico. ¿Dónde nace este problema? Mire,
cuando hice la tesis, pues traté de, siempre buscando el origen de las cosas, buscar mucha bibliografía histórica, y los autores dicen que el punto de partida es 1914. Ese año es el año en donde todos los libros que hablan de este tema lo mencionan. Y lo mencionan porque es un caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Witt versus Estados Unidos, en donde la Corte Suprema de Justicia, por probablemente una de las cortes más influyentes, dice de forma expresa que un elemento de conocimiento, una prueba obtenida violando la intimidad, sin importar su capacidad demostrativa, debe ser excluida porque así lo demanda el derecho a la intimidad de Estados Unidos. Entonces, que lo diga una alta corte de esa magnitud, pues obviamente es un efecto megáfono en donde todo el mundo dice, esto va en serio, nace formalmente la regla de exclusión. Digo formalmente porque antes hay algunos antecedentes en las cortes inglesas o en algunas cortes de los estados de Estados Unidos, pero esta, insisto, es la suprema. Desde 1914 a 1960 se presenta algo así como una consolidación de la regla de exclusión. Recordemos que Estados Unidos es un país federado en donde cada estado, cada corte, cada estado goza de autonomía normativa y dicen, lo que decidió la Corte Suprema en principio es para la justicia federal, pero nosotros tenemos unas ideas distintas. Entonces, claro, fue una discusión progresiva, también se discutía, bueno, pero ¿qué derecho? ¿Solamente la intimidad? Y entonces si capturamos a alguien y no le ponemos un abogado, si no le advertimos su derecho a guardar silencio, si por ejemplo no le decimos a una persona que tiene el derecho a no autoincriminar a su familiar, ahí también cabe la exclusión. Entonces había un problema también de cuáles derechos de la Constitución eran fundamento para la idea de la exclusión. Finalmente esa discusión, digamos de alguna manera, se cierra en los años 90 y se cierra con dos grandes ideas que me parece a mí muy importantes. La primera gran idea es que la regla de exclusión se ancla en el debido proceso. O sea, la idea de excluir elementos que hayan sido obtenidos equivocadamente es una garantía que hace parte del debido proceso. Una idea muy importante. Y la segunda gran idea que ellos mencionan es que no solamente se excluye la prueba directa que se haya obtenido directamente con el acto violatorio del derecho, sino toda aquella que se derive de ella. Probablemente los que han estudiado esto lo han leído, que es lo que se denomina la teoría del árbol ponzoñoso envenenado, ¿no? Que siempre los estadounidenses con esa manía de hablar en metáfora, es un árbol envenenado ponzoñoso. La idea es que el acto ilícito viene siendo entonces la raíz de donde proviene todo, que el tronco viene siendo la prueba directa y aquello que se deriva de ese tronco, todos esos frutos se entienden que también se deben excluir. Y nace entonces el régimen de exclusiones de pruebas derivadas o reflejas, como se le llama, por ejemplo, en España. Esa es la historia estadounidense, por decirlo de alguna manera, pero hay otra historia también que hay que mencionar, que es la historia de Alemania, con las llamadas prohibiciones probatorias. La historia alemana también es muy interesante. Hay un libro que nosotros tenemos la traducción por la editorial Temis, lo traduce el profesor Cayambos, se llama Prohibiciones probatorias del profesor Ed Belin, en donde el profesor hace algo, comenzando los años 90, algo que hoy en día uno quería elemental, pero como siempre pasa, las grandes mentes lo piensan cuando nadie lo ha pensado, ya luego los demás decimos, ¿cómo no nos dimos cuenta? Él lo que hizo es decir, bueno, todos los juristas repetimos que el proceso penal tiene entre sus funciones alcanzar la verdad, ¿no? Y eso lo repetimos en las clases, en los congresos, en los eventos. Pero él dice, me voy a detener a identificar y analizar todas las reglas que el proceso penal alemán tenga que dificulten, obstaculicen la consecución de la verdad. Las identifico, las analizo y me pregunto cuál es su justificación. Entonces él detecta, por ejemplo, el derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, la intimidad, el derecho de defensa, figuras que son muy importantes, pero él se da cuenta que no es que sean amigas de la consecución de la verdad, porque a veces, insisto, son talanqueras para encontrarlas. Y él concluye entonces que el proceso penal tiene entre algunas de sus funciones alcanzar la verdad, pero tiene otras funciones. ¿Listo?
A partir de ahí, otros profesores, digamos, de alguna manera más recientes, como Gotzel, como el propio Claude Rotzin, como en Latinoamérica se debe citar a Julio Mayer, también que nos dejó en la época de la pandemia, falleció en el año 2020. Fabricio Guariglia, también un profesor argentino. Aquí en Colombia se resalta un trabajo también publicado en el año 2020 por Jessy Reyes Alvarado. Ellos, los más recientes, se preguntaron esto. Bueno, sí, son prohibiciones probatorias, pero ¿qué pasa cuando se infringen las prohibiciones probatorias? Porque Belin no dijo qué hacer. Ellos empiezan a analizar cuáles son las consecuencias a la infracción de las llamadas prohibiciones probatorias. Bien, esas dos historias, digamos, de alguna manera se cruzan cuando empieza todo el fenómeno intenso de la globalización. Luego la Segunda Guerra Mundial, las fronteras se resquebrajan de alguna manera, y el cruce cultural, que no solamente es a nivel económico, comercial, sino también a nivel jurídico, porque el derecho es una cultura, es una forma de cultura, empiezan a entremezclarse. Y entonces yo diría que todos los países del mundo occidental empiezan a adoptar figuras, de exclusiones, con otros nombres, y también en diferentes cuerpos normativos. Algunos países lo hacen en la Constitución, otros lo hacen en la ley, otros lo hacen vía jurisprudencial. Colombia, vamos llegando a Colombia lo hace vía Constitución, el famoso artículo 29, que es un artículo muy bien intencionado, pero confuso en su redacción. La parte final, todos la hemos leído los abogados, es como una estrofa para nosotros. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es nulidad de pleno derecho? Pues aquí a veces tenemos que ir al tema de contratos para poder entenderlo muy bien, o al procesalismo clásico para que nos diga cuál es la nulidad de pleno derecho. Con violación al debido proceso, entonces, ¿cuáles son los elementos del debido proceso? Ahí también especulamos mucho. Pero en todo caso, el hecho de que estuviese en la Constitución es una ganancia enorme, porque nos da un punto de partida para estudiar estos temas. Luego de esa Constitución viene ya el Código Procesal Penal del año 2004, que por primera vez en el cuerpo normativo de una ley regula la regla de exclusión, ¿no? Lo regula en el artículo 23 y en el artículo 405, con dos cosas que quiero señalar. La del 23, el artículo 23, establece el régimen de exclusiones de prueba derivada, y el artículo 455 establece por primera vez en Colombia la idea de criterios para evaluar la ilicitud de un elemento de conocimiento. ¿Cuáles son esos tres criterios? Los menciono y los voy a trabajar a continuación: el vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable. El artículo dice algo como esto: se debe anular la prueba, pero se debe tener en cuenta estos tres criterios. Y luego viene el Código General, que se anima a adoptar esta regla en su legislación. También hay que resaltar el Código General Disciplinario, que tiene una norma muy similar a esto. Esto es como una especie de mapa general del problema, ¿no? Bibliografía que recomiendo: si quieren estudiar seriamente la historia de la regla de exclusión en Estados Unidos, lo mejor que tienen es una tesis doctoral de Fidalgo Gallardo, un profesor español que se va a Estados Unidos, dura ya 6-7 años, y hace un análisis muy bien hecho, escrito en español, sobre cómo evolucionó esa figura en Estados Unidos y cómo fue la recepción en España. Realmente en español no encontré nada de mejor calidad que esa obra. Y si quieren estudiar el tema de prohibiciones probatorias, me parece que de lejos la mejor obra es la de Julio Mayer, en donde su forma de escribir, su claridad conceptual me parece a mí, inmejorable. Bien, ahora pasémonos a Colombia, ¿no? Vamos ahora sí al tema colombiano y me acerco más a los problemas prácticos. Y permítanme empezar con una pregunta. ¿Todo error en la actividad probatoria amerita la exclusión de un elemento de conocimiento, de una prueba relevante y fiable? La actividad probatoria es una actividad procesal llena de reglas jurídicas. Los códigos dicen se deberá aportar tal cosa, se deberá traer tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a colocar unos casos para que lo piensen. Un juez se le olvida
pedirle el juramento a un testigo en la audiencia de instrucción y juzgamiento o en la audiencia de juicio oral. Se le pasó. El código dice que se le deberá tomar juramento. ¿Se tiene que excluir ese elemento de conocimiento por la omisión del juramento? Caso 2. Penal. En materia penal, las evidencias físicas que se recolectan en una escena deben someterse a cadena de custodia. Esa cadena de custodia es un acto administrativo expedido por la Fiscalía General de la Nación, es un manual en donde dice el paso a paso. Entre otras cosas, por ejemplo, dice que se debe tomar fotografías o filmación de todo lo que se haga con el elemento de conocimiento. Los policías se les pasa a hacer la toma fotográfica o el video, no hacen ningún registro más allá de el acta que realizan. ¿Se tiene que excluir o no se tiene que excluir? Qué sé yo, lo que sea, el arma, la droga, cualquier objeto que se haya obtenido. Tercer caso, en materia penal, nuevamente, los actos de investigación que afecten derechos fundamentales se someten a controles judiciales, algunos previos, otros posteriores, eso depende de la regulación, pero vamos a suponer una búsqueda selectiva en base de datos, la historia clínica de alguno de ustedes. Ese es un típico caso de una búsqueda selectiva en base de datos que requiere control previo y control posterior. No pongo el ejemplo de que omitieron los controles judiciales, porque yo creo que en eso todos estaríamos de acuerdo que hay que excluir, porque los controles judiciales están diseñados para proteger los derechos fundamentales. Pongo un caso más límite. El fiscal hace control previo, el control posterior es después de 36 horas de que la información le llegue al policía judicial. Caso real, que soy defensor y lo acabo de alegar la exclusión. No sé cómo me va a decidir la jueza especializada. Resulta que la información llega un viernes a eso de las 5 de la tarde al correo del policía judicial. El policía judicial, de alguna manera, eso lo estoy infiriendo, estoy haciendo una conjetura, le da pereza porque sabe que si presenta el informe tiene que quedarse trabajando, era lunes festivo, ya tenía un viaje familiar, dice no, yo llego el martes y el martes presento el informe y digo que la información me llegó el martes. Lo coloco así del acta, adjunto, no hace una falsedad porque adjunta una copia pero como borrosa de la constancia de entrega, pero oh sorpresa, a mí se me dio por casualidad la guía, colocarla en Servientrega para mirar en la página de Servientrega qué día había llegado la información, y lo hice realmente por pura curiosidad, tenía tiempo libre, vamos a mirar qué me sale, y me sale que le llegó el viernes a las 5 de la tarde, y él le informa al fiscal que llegó el martes en la mañana. Entonces claro, ahí el fiscal pues de buena fe asume el caso y pide control posterior y lo hace dentro del término, ¿no? Yo ahí no estaba como defensor, yo entro en la parte del juicio oral. Estamos en preparatoria, entonces yo lo que digo es que se vencieron los términos para el control posterior, pero se hicieron, ¿no? Sí, el fiscal se lo hizo, pero en un término indebido. El código habla de 36 horas. ¿Ahí se excluye o no se excluye? En este caso, la evidencia, ¿saben cuál era? Era todo el tema relacionado con el análisis link de empresas telefónicas, cuando piden las antenas, cuando piden la sábana de llamadas, cuando piden todo ese tipo de cosas que es muy importante para la triangulación y para detectar a algunas personas. Sin esa evidencia, la Fiscalía probablemente va a perder el caso y el sistema pues, se va a abstener de tener en cuenta un elemento de conocimiento muy importante. ¿Son esos los casos de prueba ilícita o de regla de exclusión? Mejor, y ahorita hablaré de los conceptos. Son así de humanos, así de difíciles. Si excluyo, estoy obviando un elemento muy importante y muy fiable para el caso. Pero si lo acepto, también de alguna manera estoy diciendo esa regla del juramento no es tan importante. Eso de cadena de custodia pues tampoco es tan importante. Los controles judiciales no son tan importantes, o al menos el término. De alguna manera también aceptarlo significa disminuir la valía de la regla que se está afectando. Entonces bien, con esas preguntas vamos a hablar de conceptos. Excúsenme, podré eventualmente ser básicos, veo que es un auditorio muy heterogéneo, personas muy jóvenes, veo también personas probablemente con mucha experiencia, así que iré de menos a más y al momento de las preguntas, por favor, pues ustedes me hagan las preguntas que consideren. Primero, empecemos por regla de exclusión. La regla de exclusión es una figura procesal que funge como una consecuencia.
es una consecuencia jurídica, algo así como la pena, ¿no? Algo como lo que se impone luego de verificar algo. Voy a empezar por la regla de exclusión. La idea de la regla de exclusión es que recae sobre un elemento de conocimiento y genera tres efectos. No son efectos incompatibles, más bien son refuerzos uno sobre el otro. Primero es una prohibición de admisión. Cuando la regla de exclusión es procedente, lo ideal es que el juez o la juez no tengan contacto con la información que el elemento que se va a excluir tiene. ¿Por qué? Por algo elemental y humano. Porque si el juzgador conoce esa información, pues no la va a olvidar, ya va a tener una contaminación cognitiva, porque esa información la va a guardar en su mente. Entonces tratemos de evitar al máximo ese contacto del juzgador con el elemento de conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? No hay otra sino que en la fase intermedia de los procesos, en materia penal en la preparatoria, en materia civil en las audiencias iniciales, se genera un debate serio sobre la aplicación de la regla de exclusión. ¿Qué pasa si el elemento de conocimiento ingresa al proceso? ¿Qué pasa si por cualquier razón en la fase intermedia nadie hace una advertencia, nadie señala y el juez conoce el video, conoce el audio, conoce la información? Entonces, ahí viene una segunda faceta de la regla de exclusión. Funciona como una prohibición de valoración. Básicamente significa que el juzgador no puede tener en cuenta en la sentencia ese elemento de conocimiento para fundamentar su decisión, ¿no? Le está prohibido utilizarla para tomar la decisión. Podemos discutir si esa forma de resolver el problema es algo ingenua, porque ¿cómo así que le mandamos al juzgador y le decimos no lo tenga en cuenta, pero es que ya lo conoció? De alguna manera es muy difícil, ¿no? Hay países como en Estados Unidos en donde se anula el juicio. Se anula y se cambia de juzgador, sería una opción. Pero eso es una opción muy costosa en términos de el recurso procesal, que es muy limitado. Todos los que trabajamos en temas judiciales sabemos que es muy limitado, hay que cuidarlo mucho y esa es la intención de los nuevos códigos. Una segunda opción es el impedimento. Juez, declárese impedido. Que no vaya a ser usted el que decida otro juzgador. También sería una buena opción. Pero lo que se ha dicho es que se disminuye la inmediación. Lo dejo ahí si a alguien le interesa que hablemos de la inmediación, que es uno de los temas también más polémicos ahorita con todo el tema de la virtualidad. Pero en Colombia se dijo que esa no era una buena opción. La tercera opción, que es la opción que adoptó Colombia, es la idea de juez, usted decida, pero le está vedado tener en cuenta ese elemento de conocimiento. ¿Y cómo lo controlamos? En Colombia lo controlamos por medio de la motivación, que es un deber jurídico el juzgador hacerla, y por medio de los recursos. Tenemos un recurso de apelación, impugnación especial, casación por temas de hecho, tutela por temas de valoración probatoria, errores fácticos. Somos un país que en términos de control a la decisión sobre la prueba de los hechos, tenemos muy buenos recursos para controlar al juzgador. A diferencia, por ejemplo, de México, que México no permite apelación sobre temas de prueba de los hechos, ¿no? U otros países como Estados Unidos, por ejemplo. Bien, adicionalmente, en el libro, tal vez esa es una, no sé si novedad, pero al menos sí es una claridad conceptual que pretendo plantear, es que también es una prohibición de utilización. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante. Un elemento susceptible de exclusión no se puede tener en cuenta para nada dentro del derecho. Si vamos a penal, los que trabajan en penal no se pueden utilizar para preliminares, ni para soportar medidas de aseguramiento, ni para soportar peticiones de actos de investigación. Si no sirve para refrescar memoria o impugnar credibilidad. Si vamos a civil, no sirve para soportar medidas cautelares, por ejemplo. Un elemento que es susceptible de exclusión pierde cualquier utilidad jurídica. Por eso la idea de prohibición de utilización. Para resumir, la regla de exclusión es una figura jurídica que recae sobre prueba, que genera una prohibición de admisión, una prohibición de valoración y una prohibición de utilización. ¿Listo? Eso dependiendo del momento procesal en el que nos encontremos.
una duda que se ha generado cuando he dado estos cursos, sobre todo en clase de posgrados, ¿no? Y es, bueno, ¿qué pasa si la exclusión se alega en segunda instancia, ¿no? O en impugnación especial o en casación? Mire, la respuesta es, si entendimos bien la prohibición de valoración, ya ustedes saben la respuesta. Vamos a suponer, el fallo viene condenatorio, permítame colocarlo en penal para no colocar varios ejemplos, pero aplicaré igualitico en civil. El fallo viene condenatorio. El defensor apela y dice, mire, de las 10 pruebas que el juez utilizó para poder condenar al procesado, hay 2 que yo considero se deben excluir. El juez de segunda dice, tiene razón el abogado, el tribunal, tiene razón el abogado. Excluye las 2 que el abogado alega y mira las 8. Si las 8 que quedan sirven para soportar la condena, pues confirma. Porque aunque excluyó 2, se mantiene epistemológicamente, se cumple el estándar probatorio y se condena. Fue lo que pasó con Aida Victoria Merlano. Se excluye el video, pero el juez dice que contra ella sí había elementos de conocimiento suficientes para poder condenarla. Aunque excluyó, la condena. ¿Listo? Ahora, puede pasar que mirado las 8 pruebas diga, no, con estas 8 pruebas no puedo soportar la condena. No se desvirtúa la presunción de inocencia. En ese caso, entonces, pues tendrá que absolver por falta de prueba. Digamos, así de sencillo funciona en sede segunda o en casación. Bien, ahora la pregunta, creo yo, importante. Bueno, más o menos ya entendimos el funcionamiento de regla de exclusión, si ya lo sabían seguramente, al menos ya lo refrescamos, lo revisamos. ¿Y cuándo procede la regla de exclusión? O sea, ¿cuándo hay mérito para aplicar una consecuencia tan grave para el proceso como la que usted nos acaba de explicar? Para entender o para intentar responder esa pregunta, vale la pena una distinción que viene de más o menos expresa de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, aunque también hay algo de propuesta en el libro, y es diferenciar entre 4 conceptos, ¿no? Prueba irregular, prueba ilegal, prueba ilícita y prueba ilícita cualificada. ¿Listo? 4 conceptos que nos va a servir para saber cuándo es procedente una regla de exclusión. Empecemos por de abajo, de la menos grave a la más grave. Empecemos por la prueba irregular, ¿no? ¿Qué es una prueba irregular? Una prueba irregular es una prueba, valga la redundancia, que se obtiene o se produce, obtención en fase previa al proceso, producción dentro del proceso, infringiendo una regla legal o de carácter administrativo, sin que se afecte un derecho fundamental. Sin que se afecte un derecho fundamental. ¿Recuerdan el ejemplo del juramento del juez que estaba distraído y se le olvidó pedir el juramento? Es un caso típico de manual, como decimos los profesores cuando estamos ante una respuesta o una pregunta fácil de manual, de una prueba irregular. Sí, el juez se equivocó. Y, digamos, yo creo que es relativamente grave porque el juramento sirve como un elemento del delito, porque el juramento da solemnidad a la declaración, pero, no sé, utilizo las palabras de la Corte. La Corte le dice, abogado, ni usted me demostró cómo la falta de juramento viola el debido proceso, ni nosotros tampoco vemos la afectación del debido proceso. Y por favor, no el argumento de decir que el debido proceso es el respeto de las formas es un argumento muy débil, porque las formas están pensadas, están diseñadas para proteger garantías. La forma en sí misma no es relevante para el derecho. La forma es relevante porque está para proteger garantías. Entonces, si usted logra demostrar que la violación de la forma le quebrantó una garantía, bienvenido sea. Pero de lo contrario, no tiene un argumento suficiente como para poder excluir. Vámonos a la prueba ilegal y a la prueba ilícita. Y de antemano tengo que también ser honesto con mi criterio que está expuesto en el libro. También es una de las cosas por las que he visto que el libro se recuerda muy bien y dicen que interesante el planteamiento. Y es que la distinción es de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ¿sí? Y yo desde que empecé a leerla, yo dije, aquí algo no me cuadra, no le veo como la gracia a la distinción.
Y hoy en día mi posición es que esa distinción carece de utilidad práctica y carece de fundamento teórico. La distinción entre prueba ilícita y prueba ilegal, ¿no? La voy a exponer más o menos como la Corte Suprema las pone y luego les diré por qué no estoy de acuerdo con la distinción. ¿Listo? La idea de la prueba ilegal es, nuevamente, una prueba que se obtiene o se produce quebrantando una regla legal, pero, dice la Corte, pero esa regla legal tiene una fundamentación en proteger un derecho fundamental. O sea, esa regla legal está pensada para proteger un derecho fundamental. Un ejemplo de prueba ilegal para mí típico sería el quebrantamiento de los controles judiciales, que vienen en la Ley 906 de 2004, pero está pensada para proteger derechos fundamentales. Un ejemplo en civil, que lo he charlado con algunos amigos jueces. ¿Recuerdan ustedes la figura de los documentos declarativos emanados de terceros, ¿no? Que uno puede presentar como prueba testimonial, básicamente la declaración extrajuicio de una persona para ahorrarse el hecho de que vaya a la audiencia, todo el trámite procesal, pero vamos a suponer que mi contraparte alega y dice, yo quiero pedir ratificación sobre esa declaración, y el testigo no va, ¿no? El código dice que no tendrá ningún valor, pero vamos a suponer que un juez dice, no, yo sí le voy a dar valor porque la sana crítica y porque la verdad es importante. Eso sería una prueba ilegal, porque la idea de que la ratificación sea una exigencia no es una mera formalidad, es porque la ratificación es el mecanismo para ejercer la contradicción, y la contradicción es una garantía, es un valor procesal. Entonces, bajo ese entendido, esa figura sería un caso típico de prueba ilegal. Entonces, fíjense que la idea de la prueba ilegal es que se quebranta una norma legal, pero llegamos al debido proceso, vamos hasta allá. Prueba ilícita. La prueba ilícita es aquella prueba que se obtiene o se produce, perdónenme un poco la repetición de palabras, pero es para dar las definiciones, se obtiene o se produce violando directamente un derecho fundamental. Entonces la Corte pone casos, bueno, cuando se afecta la intimidad directamente por medio de la comisión de un delito como la interceptación de telecomunicaciones. Bueno, sí, claro, ahí estamos diciendo que se afecta directamente la intimidad. Pero veamos algo. Dije, no tiene importancia práctica la distinción. ¿Por qué? Porque ambas se excluyen. Prueba ilegal o prueba ilícita se excluyen. Y no tiene fundamento teórico porque ambas tienen algo en común que es lo más importante. ¿Qué es? Que ambas afectan derechos fundamentales. O sea que teóricamente afectan lo mismo. Tal vez, alguien una vez me preguntó en público, un público absolutamente exigente, unos fiscales, digo, doctor Ronald, por favor trate de razonar justificando la distinción. O sea, piense que usted le piden que redacte un proyecto y que tiene que justificar la decisión. Tal vez hay una diferencia, y es que quien alega la prueba ilegal tiene una carga argumentativa de explicar por qué la regla legal tiene un alcance al debido proceso, tiene una mayor fundamentación para exigir la exclusión. Cierto, si es por eso sería la única distinción, pero por lo demás realmente las figuras son muy muy similares. En todo caso, pues hay que reconocer que la Corte Suprema ya lo tiene en doctrina probable y que lo ha reiterado muchas veces, así que es una distinción muy afianzada a nivel jurisprudencial. La idea es que esa categoría nace en la sentencia C-591 del año 2005, ¿no? Esa categoría lo que consiste es si la prueba se obtiene quebrantando derechos humanos por medio de, por ejemplo, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, en ese caso, y solamente en ese caso, se debe anular todo el proceso judicial, se deben cambiar los funcionarios, la Corte Constitucional no aclara qué funcionarios, pensaría yo que jueces y fiscales, ambos deben ser cambiados, y si la Fiscalía quiere, puede retomar el caso, pero por supuesto los elementos de conocimiento que se excluyeron no los puede tener en cuenta en el nuevo proceso judicial. Lo digo por otro camino y que quede absolutamente claro, la regla de exclusión, por regla general, no afecta la validez del proceso, no genera nulidades procesales. La regla de exclusión es una figura pensada para recaer, para afectar la prueba, solamente la prueba, no todo el proceso judicial.
Pero hay una excepción, la llamada prueba está cualificada, que se genera cuando la prueba se obtiene bajo tortura, por ejemplo, y ahí sí se afecta todo el proceso anulándose. Hasta donde yo sé, solamente hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2010, en donde en un caso de una persona que según la policía y la fiscalía hacía parte de algún grupo al margen de la ley, un grupo guerrillero, fue sometida a tortura, se probó la tortura bajo prueba médica y en ese caso la Corte Suprema anuló todo el caso. En las demás, la Corte absuelve a las personas. ¿Listo? Bueno, dicho esto, entonces explico rápidamente cuáles son los 5 requisitos que se requieren para que se aplique la regla de exclusión. Primer requisito, el abogado o el juez que lo vaya a aplicar tiene que manifestar que hubo un error jurídico, que hubo un quebrantamiento de alguna regla jurídica. Debe haber un acto contrario a derecho. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un registro de allanamiento bien hecho afecta la intimidad, pero se hace con base en el derecho y por tal motivo no se puede excluir. Tiene que haber un error jurídico. Segundo, ese error jurídico tiene que afectar un derecho fundamental. Y esto es muy importante. Es lo que diferencia, por ejemplo, de consecuencias como la inadmisión en materia Código General del Proceso. Permítame un paréntesis. He seguido como espectador el debate sobre la prueba pericial, el informe de la prueba pericial en materia del Código General del Proceso. ¿Qué pasa cuando el informe no cumple alguno de los requisitos? Creo que es del artículo 221, doctora, me corregirá, que trae el listado de los requisitos. Y he escuchado a alguien decir, no, eso es un tema de exclusión de prueba ilegal. No, ahí no, el debate ahí no es un tema del debido proceso, ahí es un tema de la fiabilidad del elemento de conocimiento. Eventualmente estamos ante un error jurídico, ante una inadmisión, pero no es un tema de exclusión. Entonces, repito, primero, quebrantamiento de una norma o una regla jurídica. Segundo, afectación a un derecho fundamental. Tercero, identificación de la prueba a excluir. El abogado tiene que decirle a la judicatura o el juez tiene que señalar cuál es la prueba que se va a excluir. Cuarto requisito, una relación de causalidad. El abogado tiene que explicar cómo el acto que afectó un derecho fundamental es la causa de la obtención de los elementos de conocimiento. Y, ojo, puede ser una causalidad directa, si es una prueba directa, o puede ser una causalidad indirecta. Quiero, poner unos casos para que se entienda esto mejor. Nuevamente, algo penal, pero voy a explicarlo para que todo el mundo pueda entrar a la discusión. En materia penal, la víctima, el representante de víctimas, no puede preguntar en el juicio oral, no puede hacerle preguntas a los testigos. ¿Por qué no? Porque primero la ley no lo faculta, pero sobre todo la sentencia C509 del año 2007 de la Corte Constitucional dijo que permitirle a la víctima hacer preguntas a los testigos en juicio sería quebrantar la igualdad de armas como un elemento del debido proceso. Lo dijo así, categóricamente, no lo dudó un solo segundo. Caso real, sucedió en Cúcuta. A un juez se le pasó la regla jurisprudencial y le dice, víctima, ¿quiere preguntar? Y se lo dijo 2 días seguidos de juicio oral concentrados. Básicamente el 80% de la prueba testimonial se evacuó con la víctima preguntando. Llega un buen defensor y pide exclusión. Y bien planteado, además estaba amparado en que la propia Corte dice que eso afecta a la igualdad de armas y la igualdad de armas hace parte del debido proceso. Entonces, en Cúcuta estábamos todos expectantes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la Corte? La Corte dijo algo muy interesante y alegó el criterio de fuente independiente. Dijo, mire, vamos a analizar lo que pasó. Se hizo el interrogatorio cruzado bien hecho. Preguntó fiscal, defensa, y luego defensa, fiscal. El juez no preguntó, no le interesó preguntar. El Ministerio Público tampoco preguntó en su mayoría, preguntó en algunas ocasiones.
Y fue al final que el juez le preguntaba a la víctima y la víctima preguntaba. O sea, ¿qué dijo la corte? Dijo, todo lo primero quedó bien hecho. Lo que quedó mal hecho fue lo último. O sea, que lo primero causal, el error jurídico fue permitir a la víctima preguntar. ¿Qué se deriva causalmente de las preguntas de la víctima? Pues las respuestas que le dio a la víctima, no todo lo anterior, porque todo lo anterior quedó bien hecho. Entonces, por causalidad, la Corte dice, solamente vamos a excluir las preguntas y respuestas víctima-testigo. Todo lo demás queda bien hecho. Aplicó causalidad. Claro, la Corte no lo dice así, ¿no? Pero de alguna manera la labor, creo, de los profesores es brindar claridad conceptual. No se trata de traer la jurisprudencia de la Corte Suprema, todos podemos acceder a ella. Se trata un poco de organizar los temas de una manera para una mayor comprensión. Y finalmente, el último criterio, van 4, el quinto, es el criterio de imputación, ¿no? La imputación lo que invita es a que pensemos que no es suficiente la causalidad, que tenemos que pensar en un vínculo normativo, un vínculo valorativo entre el acto ilícito y entre el elemento que pretendemos o que estamos analizando si se tiene que excluir o no se tiene que excluir. Profesor Oral, ¿qué se tiene que mirar ahí? Se tiene que mirar ahí básicamente dos criterios que la ley contempla: el descubrimiento inevitable y el vínculo atenuado. Recuerden el artículo 455, que dice que se debe tener en cuenta la fuente independiente, que ya básicamente la acabo de explicar con el caso anterior, vínculo atenuado y descubrimiento inevitable. Voy un poco terminando, calculo que 10 minutos más porque quiero dejar realmente espacio a las preguntas. ¿Cuál fue el problema jurídico del libro? Que el libro es un libro de investigación. El artículo 455 dice, como lo he mencionado, ya esta sería la tercera vez que lo menciono, que se deben tener en cuenta esos 3 criterios. Y menciona cualquier otro establecidos en la ley. Entonces yo estaba leyendo la norma y eso que cuando se vienen buenas ideas a la cabeza a uno y uno dice, ¿y cuál es otro está de la ley? ¿Cómo así que algo tan importante como la exclusión de elementos obtenidos violando derechos fundamentales dejan una cláusula abierta y no la definen? Entonces yo me voy rápidamente a mirar si había un pronunciamiento de constitucionalidad y Alfredo Beltrán Sierra, el querido Alfredo Beltrán Sierra, salva voto a la sentencia C591 del año 2005 y dice, mire, yo no estoy de acuerdo con esos 3 criterios, pero con lo que sí definitivamente no puedo estar de acuerdo es que dejen una cláusula abierta de los demás que establezca la ley para la procedencia de una figura que viene de la Constitución. Eso no está bien. Fue un salvamento de voto lastimosamente minoritario. Pero yo apenas lo leo, yo dije, tengo tema de tesis, porque de alguna manera hay un debate interno en la Corte Constitucional y el tema es un tema muy relevante. ¿Qué hice en el libro? En el libro lo que yo hice fue revisar qué otros criterios en los países de alguna manera que son referentes en este tema de regla de exclusión, que para mí son Estados Unidos, Alemania, España, Chile y México. Chile y México por la idea de que nos llevan, en Chile nos lleva una ventaja en materia de tiempo, porque primero adoptaron el sistema acusatorio, y México por la cercanía con Estados Unidos, tiene una cultura jurídica de mucho diálogo con lo que sucede en Estados Unidos. Yo dije, voy a buscar estos 5 países y identifico qué criterios más tienen y analizo si en Colombia se pueden aplicar. Algunos criterios para que lo piensen. Evidencia que favorece al procesado, evidencia ilícita que favorece al procesado. Se podría, bajo el argumento que favorece la teoría del caso de la defensa del procesado, pedir que se admitiera aunque es ilícita. Es una buena pregunta. Cuando yo estudiante fiscal dice, por supuesto que no, igualdad de armas, si la evidencia es ilícita para nosotros, pues también para los defensores. Bueno, sí, pero ¿por qué no pensamos en la teoría de los errores? ¿Cuáles son los 2 posibles errores que puede cometer un juez cuando emite una sentencia condenatoria? O absuelve a un culpable, absuelve a alguien que auténticamente cometió el delito, o condena a un inocente, a alguien que realmente no cometió el delito.
son los dos posibles errores. Cuando uno lee toda la doctrina seria procesal penal, todos señalan, dicen firmemente, que el sistema procesal penal está diseñado para evitar de la mayor manera posible la condena a inocentes, que figuras como la presunción de inocencia, como el indubio pro reo, como el más allá de toda razonable, como la carga de la prueba en cabeza de la fiscalía, están pensadas realmente para evitar la condena a inocentes. Entonces, si entendemos eso realmente, si nos llega a nosotros, a lo más íntimo de nuestro corazón jurídico, pues uno diría, si una prueba favorece a la teoría del caso de la defensa, entonces es una prueba que va a servir para evitar la condena a inocentes, o al menos disminuir la posibilidad de que un inocente sea condenado. Y entonces ponemos a dudar si realmente tiene que excluirse o no bajo el criterio formal de igualdad de armas. Y así otros criterios. Menciono un segundo criterio que está vigente en Colombia, y hace poco tuve una charla que me invitaron a dar en la alcaldía de Cúcuta sobre acoso sexual, y se generó un debate muy grande con los funcionarios de la alcaldía de San José de Cúcuta, y es el tema de el derecho que tiene toda víctima, no solamente de temas sexuales, toda víctima de un delito, de grabar subrepticiamente, ocultamente, a su victimario para preconstituir prueba que sirva para que su derecho a la justicia sea protegido por el sistema. Eso quiere decir, en otras palabras, que una víctima, por ejemplo, de acoso sexual de una entidad del Estado, podría, sin temor, lo dije así en la conferencia, no lo piensen dos veces, podrían grabar de forma oculta a su jefe o a su compañero de trabajo que está haciendo ese acto victimizante, y esa grabación, primero, no solamente la mujer o el hombre, porque el hombre también puede ser sujeto pasivo de ese delito, no solamente no cometería ningún delito por estar dentro del marco de un riesgo permitido, sino que ese elemento de conocimiento, esa grabación, sería plenamente legal, porque la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han entendido que aunque hay valores en juego allí, prevalece el valor de la búsqueda de la justicia por parte de la víctima. Aclaro algo, eso se ha dicho fuertemente para víctimas de delitos. No, en cambio, no se ha dicho, y es algo discutible, para temas privados, temas contractuales. Un contrato, préstamos de dinero, infidelidades, etc. Eso ahí no se ha dicho, y lo que he visto en la práctica judicial es que ahí sí se excluye. Y mi posición personal es que efectivamente en ese caso los valores debe prevalecer la protección de la intimidad. En cambio, cuando es víctima de delitos, ahí prevalece el derecho a la víctima. Bien, un caso para terminar y abrir al debate. Hay un caso que lo pueden conseguir en Google fácilmente, la documentación del caso, que es contra alias Cienfuegos. El caso, me puedo equivocar en detalles, por si hay alguien en la sala que lo conoce mejor, ahorita por favor lo aclara, pero en lo sustancial es lo que voy a decir. Alias Cienfuegos es un profesor de una universidad en Bogotá que hay unos rumores que ese profesor tiene algún vínculo con grupos al margen de la ley, especialmente grupos subversivos, grupos guerrilleros. Esos rumores cada vez son más fuertes y alguien decide denunciarlo penalmente. La fiscalía decide tomar el computador de Raúl Reyes, que se obtuvo en la Operación Fénix, y del descargue de la información se encuentran correos electrónicos efectivamente y algunos registros entre la columna de Raúl Reyes y este profesor. La fiscalía decide emitir una orden de captura. Cuando la emite, él estaba en México, incluso, así quedó probado el proceso, estaba dando una conferencia en una universidad mexicana. Cuando él llega al Dorado, capturado. Cuando lo capturan, hacen el chequeo superficial y le encuentran una USB en su mochila. La USB la incautan. Descargan la información de la USB y la USB efectivamente tenía unos registros de unos correos electrónicos y al parecer un Excel con mucha información económica y de listado de estudiantes que al parecer se le estaba enviando a esa columna de la guerrilla. Ahí lo procesan por rebelión y por concierto para delinquir. Condenado en primera instancia. Pregunta:
Pues primero, ¿se tienen que excluir los computadores de Raúl Reyes? La respuesta es sí. Ya para ese momento había sentencias de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, diciendo que esos computadores se obtuvieron violando los más preciados derechos fundamentales, normas de derecho internacional humanitario, y que había que excluirse. Entonces, bien, no hay problema, se tiene que excluir. Pero la discusión estaba en si se tenía que excluir la USB y la información, por supuesto, que se descargó. ¿Qué decía la Fiscalía? Decía, mire, es una fuente independiente. ¿Por qué es una fuente independiente? Porque es que se obtuvo la USB producto de la captura, y la captura venía por orden judicial que un juez de la República expidió, o sea que el acto de captura es legal, entonces es una fuente independiente. Segundo argumento de la Fiscalía, es un vínculo atenuado, porque es que la operación Fénix hace mucho tiempo, la captura de él fue en el año 2012, y desde el computador de Raúl Reyes al momento de la captura se hicieron muchos actos jurídicos, se extrajo la información, se hizo un análisis en informe de policía, se fue a la audiencia preliminar, el juez expidió una orden de captura, se captura a la persona, se incauta la USB, se descarga la información, se pasa un informe. Han sucedido muchos actos y por tal motivo hay un vínculo atenuado. ¿Qué responde la Corte Suprema de Justicia? Dice, primero, no hay una fuente independiente, porque cuando escuchamos el audio de la audiencia preliminar en donde la Fiscalía pidió la orden de captura, el fundamento de la captura fue la información del computador de Raúl Reyes. O sea que fuente independiente no hay, porque el fundamento de la captura fue esa información. Tiene razón, no hay nada que hacer. Vínculo atenuado. El vínculo atenuado, más o menos lo que dice el vínculo atenuado es que cuando haya pasado mucho tiempo, cuando haya mucha cadena de actos de investigación entre el acto ilícito y la prueba que se va a excluir, si en esa cadena de actos hay una diversidad de medios de conocimiento, y si el acto ilícito no es tan intenso en afectación a derechos fundamentales, el vínculo se atenúa de tal manera que no se justifica la exclusión del elemento de conocimiento. La Corte dice, primero, el acto inicialmente ilícito es un acto de grave intensidad de afectación a derechos fundamentales. Ese solo argumento es suficiente para decir que el vínculo no es tenue, que el vínculo sigue siendo intenso, y por tal motivo se tiene que excluir el elemento de conocimiento. Porque al no quedar elementos para soportar la condena, entonces lo que deviene es la absolución correspondiente. ¿Listo? El último criterio lo defino muy rápido, que trae el código, que es el descubrimiento inevitable. El descubrimiento inevitable es un juicio contrafáctico, Les comento el caso con el que nació en Estados Unidos. Una niña desaparece. Lo que hace la policía es lo que tiene que hacer la policía, que es preguntarse con quién fue la última persona que se le vio a la niña. Dicen, se le vio con determinada persona. Como fue un caso de mucha conmoción regional, deciden capturarlo con muy poca evidencia. Cuando lo capturan los policías, empiezan a hacerle presión sin abogado. Una presión que en términos más claros es una tortura psicológica. Le empiezan a dar vueltas, no lo llevan a la fiscalía, no lo ponen de presente a un abogado y empiezan a decirle dónde está la niña, qué le hizo, si no nos ayuda vamos a pedir pena de muerte, van varias cadenas perpetuas, empiezan a presionarlo psicológicamente. El hombre termina diciendo, sí, fui yo, la maté y está en tal lugar, la enterré en tal lugar. Resulta que ese lugar es un lugar muy cercano al lugar en donde se le vio por última vez. Y ya la Fiscalía había ordenado un plan búsqueda en donde incluso habían sumado personas del común para buscar en ese perímetro del lugar. Pero claro, al él dar la información más exacta, llegan inmediatamente al lugar y ahí efectivamente estaba el cuerpo. Preguntémonos, causalmente, ¿a qué se debió que se haya obtenido el cuerpo? A la información que se le sacó a la persona ilícitamente. O sea que en principio habría que excluir, es causa de la obtención de ese elemento de conocimiento. Pero la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos razonó de la siguiente manera, dice en palabras más coloquiales, aquí en confianza, dice, más temprano que tarde íbamos a encontrar ese cuerpo porque ya se había ordenado
un plan de búsqueda en ese, ahí. Y apenas lo hubiésemos encontrado, si va a ser un cotejo de muestras entre lo que se encontró allí y las muestras del procesado. O sea, que la justicia hubiese realmente, sin la información que le sacamos a él, lo hubiese detectado y lo hubiésemos condenado. Bajo ese entendido, no se justifica excluir el elemento de conocimiento. Y ahí nace el descubrimiento inevitable como una figura. Es una figura muy bien intencionada, pero muy peligrosa, porque es realmente de un índole pues, subjetiva, ¿no? Esa gradualidad, esa probabilidad de que se tiene que evaluar de si la Fiscalía o el Estado realmente hubiese obtenido ese elemento de conocimiento, hubiese soportado para efectos de poder condenar. Bueno, ya con esto terminé mi exposición, los temas que quería exponerles. Pues por supuesto la invitación es, cuando uno escribe algo, es a que se lea, que se discutan las ideas. Quedo al servicio de ustedes, no solamente ahorita en el tiempo de preguntas, sino posteriormente. Si en algún momento quieren generar alguna discusión, algún debate, me ha llenado de mucha satisfacción que ese libro se ha utilizado para tomar decisiones judiciales, y también que muchos litigantes me han dicho, algunos dicen, no, pero lo que usted dice no me sirve. Yo digo, no, pues yo no escribo, cuando escribo no escribo pues para que le sirva a alguien en particular, ¿no? Sobre todo con el tema de la prueba irregular, ¿no? Que dicen, no, pero es que usted dice que la cadena de custodia no, y entonces los jueces ahora toman los... No, yo no pienso en esas consecuencias, pienso en lo que yo como jurista considero que el sistema debe hacer. También he escuchado que a otro le ha servido mucho, entonces nada, cuenten conmigo para cuando lo requieran. Entonces quedo al servicio de sus preguntas. Muchas gracias.